Quiero decirte que en este vídeo voy a compartirte algo que hasta el momento siento que no lo he compartido de esta manera y quiero contártelo porque sé que si tú has vivido una situación parecida a la mía en la infancia o en la adolescencia y si has sido madre, puede que te haya sucedido esto que a mí también me ha ocurrido y quiero contártelo porque quiero decirte que no estás sola, ¿sí? Y este fue el episodio que marcó la diferencia en mí. Mucha gente me pregunta de cómo he hecho para superar el trauma del abuso sexual infantil. Hace tiempo decía que no lo sabía, la verdad, no sabía cómo lo había hecho, pero hoy en día ya desde esta expertise que tengo, sí sé qué es lo que hice. Y puedo también determinar cuál fue el momento clave en toda mi historia que marcó ese punto de inflexión, ese punto de dolor en el cual ya no había un retorno hacia mi pasado para, 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 para seguir ahondando en él, sino había un retorno al pasado para sanarlo, curarlo y para que fuera un trampolín a buscar esa mejor versión de mí misma. Y eso fue lo que me trajo consigo la maternidad. Mi punto de inflexión en mi proceso fue el ser madre, pero a mí lo que me sucedió fue que mientras era madre, no fue ese hecho en sí, sino que fue, me acuerdo claramente, el hecho de no poder cambiarle los pañales a mi hijo, no poder limpiarle, o sea, no poder hacer esa acción tan básica y tan necesaria que toda madre tiene que hacer, que todo padre tiene que hacer, eh, de una manera transparente, ¿sí? Para mí eso era un momento muy turbio, algo que me enloquecía. Yo en ese momento estaba completamente sola, viví un posparto muy difícil, muy solitario, eh, pese a que en los grupos de preparto conocía muchas mujeres, muchas mamás, pero no tenía una amiga, no tenía a un familiar cerca mío al que yo pudiera como que contarle lo que yo estaba viviendo, los miedos. Entonces esto lo viví muy solita. Mi pareja trabajaba todo el tiempo y recuerdo claramente el día en que tuve a mi hijo en el cambiador, así desnudo y lleno de popó y yo siendo incapaz de poder limpiarle. O sea, literalmente me sentí paralizada y paralizada por todo lo que a mí me había ocurrido, pero sobre todo paralizada por el miedo y el terror de que en algún momento yo pueda transformarme y como si yo fuera como si un monstruo viviera en mí y en cualquier momento ese monstruo iba a despertarse y yo no quería que ese monstruo se despertara teniendo a mi hijo ahí desnudo. Tenía terror de hacerle daño a mi hijo. Ese fue el dolor más grande que viví en ese momento porque me vi incapaz y fue que eso me sirvió como para poder decirme a mí misma que ya está. O sea, eso me dolió tanto que fue como decir basta, ¿sí? Basta y no más, ¿sí? No más traspasar esta historia a mi presente. Y fue como decirme, mírate, o sea, esto no es que te haya pasado, sino que te está pasando ahora mismo, te está pasando ahora mismo. Esta persona, estas personas te están agrediendo ahora mismo, porque ahora mismo estás siendo incapaz de poder cambiarle, limpiarle a tu hijo la caca. O sea, estás siendo incapaz, lo tienes ahí, mi hijo lloraba y yo era incapaz de acercarme a mi hijo. Y fue un momento muy complicado y ese momento fue en el que después que pasó esto, fue que dije, no voy a seguir repitiendo esto
y me aferré a esa incapacidad que tenía, ¿sí? Me aferré a ver mi incapacidad de cómo lo que había vivido me estaba provocando y me aferré a eso para apretar tanto esa incapacidad, que me doliera tanto, que me hiciera reacción, ¿sí? Es como que te duele tanto que tienes que gritar, que decir ¡au!, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió, ¿sí? Apreté tanto esa incapacidad, fui ahí a lo más profundo que grité desde lo más profundo de mí y dije, basta, basta. Y ahora tienes que ir a por todas. Y puedo decir que mi hijo fue el motivo, fue como esa razón para que yo pudiera empezar mi proceso de recuperación, ¿sí? Mi proceso de transformación del trauma. Mi hijo fue esa razón, ese motivo, esa fuerza que yo no tuve nunca antes para hacerlo por mí. Pero por suerte, mi hijo simplemente fue esa esa palanca, ¿sí? Fue como ese primer momento, porque fue palanca para que cuando yo ya estaba metida en el proceso, que es difícil, que es doloroso, porque empezar el proceso nos duele, nos cuesta, pero mantenernos en el proceso cuando ya estás con el cofre o con el baúl, con la caja abierta de toda la porquería encima, duele mantenerse ahí, ¿sí? Duele verlo, duele hablar, y es ahí donde muchas nos volvemos hacia atrás, o muchas volvemos a callarnos porque nos ha dolido lo suficiente y no queremos seguir eso. Pero mi hijo me dio como esa fuerza para, para continuar, y desde ahí, desde esa continuidad, realmente vine con tanto amor de tener esa fuerza que mi hijo, ese era un pequeñito, me estaba transmitiendo, que eso me llevó como a coger mi propia mano y a sentir que podía hacerlo, pero por mí misma, ¿sí? Que podía continuar, que podía llegar hasta el final, pero que no existía ninguna persona en el mundo más importante que yo, y esto a veces suena un poco feo decirlo cuando somos madres, pero es que para mí fue así, fue como cogerme de la mano y decir, o sea, lo vas a hacer por ti y única y exclusivamente por ti, vas a continuar en el proceso y vas a ir hasta el final, porque te mereces realmente vivir una vida completamente en dignidad. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas, empezó realmente mi camino y mi empoderamiento, y empezaron cosas maravillosas. Pero quería compartirte este trocito. No, no quiero hacer un vídeo muy largo, quiero que sean pequeñas cápsulas que puedan llenarte de esperanza y de compañía también, ¿sí? Si tú eres mamá primeriza, o si ya tus niños están un poco más grandes y a lo mejor en algún momento te has sentido así en tu crianza, compártemelo, cuéntamelo. Estoy en Instagram también por si quieres mandarme un mensaje privado, estoy ahí encantada de leeros. Y sobre todo decirte esto, ¿sí? No estás sola, hemos callado, hemos silenciado por mucho tiempo, pero realmente nos merecemos a nosotras mismas, como siempre digo, pero nos merecemos bien sanitas, ¿sí? Bien sanitas y llenas de amor por nosotras mismas, porque solamente ese amor por nosotras mismas nos va a hacer descubrir la esencia que tenemos dentro, esa esencia que se manchó o que se sepultó cuando fuimos agredidas en la infancia o en la adolescencia. Te mereces a ti misma, pero bien sanita. Recuerda siempre eso. Bueno, hasta aquí este vídeo un poquito más personal. Te recuerdo que estás invitadísima a suscribirte al canal, a compartir esta información con alguna otra mujer que sientas que le pueda ser de utilidad. Te mando un beso y un abrazo enorme y te veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.